Adiós. Gracias. Juan Dari, buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, Chef, sí. Ok, enciendes tu cámara, por favor, para pasarte lista. Ay. Ok, gracias, Juan Dari. Por eso. Brandon, buenos días. ¿Enciendes tu cámara para pasarte lista, por favor?
¿por qué no podías entrar? Yo dije, ya lo volví a perder el link. Como cada clase lo pides, yo dije, No, ya es necesito que, recordar. no, es que no sé por qué no me deja entrar. Estaba bueno, ahora sí me levanté más temprano que otras veces, ¿verdad? Pero estaba yo intentando entrar y no me daba, me decía que Ronnie. Cuando pase eso, reinicia Zoom porque a veces es problema de tu aplicación. Ah, A mí ya. incluso igual a veces me pasa así para reiniciar. Bueno, para iniciar las clases en la primera hora, yo creo que es cuestión de la plataforma. Pero bueno, Ok, vamos a comenzar, ¿ok? claro, mamá. El día de hoy vamos a ver, les voy a compartir pantalla. Recuerdan que estábamos viendo pues parte de las cocinas, ¿no? Y cómo estas han ido evolucionando y cambiando a través del tiempo. ¿Me dicen si ya pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, chef. Ok. Permítanme porque está cargando. ¿La ven? A mí me aparece en negro. ¿Ya les aparece? A mí ya me aparece en azul. Chicos, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Ok, bueno. Pues, ¿qué dice? ¿Cocina conventual? Es que a mí me marca que ya dejé de compartir. ¿Ya la ven? Sí, chef, la estamos viendo. Ok, bueno. Pues vamos a iniciar con... ¿se acuerdan que veíamos que los conventos pues han sido punto de partida para la gastronomía, principalmente pues para estas cuestiones de los dulces y las bebidas mexicanas, ya que aquí pues se han creado o se crearon más bien muchas de estas recetas que hoy en día pues siguen vigentes. Y bueno, por eso la importancia de estudiar la cocina conventual. Recordemos que anteriormente pues los conventos eran una zona en donde se preparaban pues las mujeres para ser amas de casa, para dedicar su vida entera a Dios o bien para pues corregirse por el camino, ¿no? Ya que muchas personas que pues sabemos que la prostitución es el oficio más antiguo, anteriormente se dedicaban a la prostitución. Entonces, las recluían en estos conventos con la finalidad pues de que se encaminaran por la vida de Dios y dejaran ese camino de perdición que le llamaban, ¿no? Por eso el convento ha sido punto de partida de esas nuevas creaciones, como vamos a ver más adelante. Y bueno, recordemos, hacemos un breve recuento de lo que hemos visto a través de estos días, que la etapa prehispánica fue muy importante, ya que pues aquí se realizaban muchos productos, principalmente con el sistema MIPA, que es maíz, frijol, calabaza, flor de calabaza, huitlacoche. Y si se dan cuenta, gran parte de nuestra gastronomía pues se realiza con base en esos alimentos que datan desde la época prehispánica. Y ahorita cada uno de ustedes me va a dar un ejemplo de esos alimentos que se realizan con ingredientes que son netamente prehispánicos, ¿ok? Entonces comenzamos con guandari. El michote. Michote, ¿ok? ¿Qué encuentras en tu michote? ¿Qué ingredientes? Bueno, lo principal sería la hoja del michote que viene del maguey. Ajá. Y en lo demás sería como, no sé, carne de res, pollo, tomate. Bueno, depende de lo que sea el michote. Recordemos que, pues, el ganado, ¿ok? También fue traído por los españoles. Entonces aquí, pues, prácticamente sería el pollo y el guajolote. ¿Vale, Wandari? Pero tienes ahí nopal, por ejemplo, tomate, chile, ¿vale? Si son verdes, porque los rojos, pues, bueno, también podrían ser rojos, jitomate, chile. Ok, gracias, Wandari. Ahora vamos contigo, Brandon. El chile en nogada.
¿Por qué el chile en nogada? Pero estamos hablando de la etapa prehispánica. Ah, ok. En lo que piensas tu ejemplo, Jorge, ¿puedes encender tu cámara para pasarte lista, por favor? Jorge. Sí, chef. Sí, chef. Gracias. Brandon, ¿ya está tu ejemplo? Brandon. Nopales en nogada. La nogada no es un producto de la etapa prehispánica. Recordemos que ahí ya fue una fusión de ingredientes a partir de la colonización. Y eso lo vimos la clase pasada. ¿Ok, Brandon? Entonces, tache ahí con tus dos ejemplos. Y Jorge. Tu ejemplo, Wandari nos pone aquí otro que es pozole, muy bien. Jorge, tu ejemplo de un alimento que tenemos en la actualidad que data de la época prehispánica. Pues según yo, la barbacoa. Muy bien. De hecho, tanto el michiote en Francia, por ejemplo, esa técnica se conoce como papiote, ¿ok? Y es una técnica que fue adoptada de México y se llevó a otros países. Y también la barbacoa, que es una cocción en horno. Son dos de las técnicas, tanto el michiote o esa técnica, ¿ok?, de cocer envuelto en un papel y luego a vapor, y el horneado bajo tierra, pues son técnicas que México ha aportado al mundo y que hoy en día pues se siguen llevando a cabo. Y pues bueno, incluso vemos que pues el michiote o la hoja, ¿ok? Pues hoy en día se ha sustituido por otros elementos que son pues artificiales, ya que está en peligro, pues os pone en peligro la vida o la fauna silvestre, ¿no?, de estos magueyes, ya que al momento que se corta la hoja, ¿ok?, pues, o bueno, esa tela para hacer el michiote, muere la planta. Y por eso se ha elevado el costo y han buscado una alternativa más sostenible para realizar ese procedimiento. Y Aranza y Carlos, encienden sus cámaras para pasarles lista, por favor. Que diga Aranza y Miguel. Gracias, Miguel. Aranza, enciendes tu cámara, por favor. Gracias. Nos dan un ejemplo cada uno, tanto Aranza como Miguel, de alimentos de la etapa prehispánica que siguen o que seguimos consumiendo hoy en día. El chile. Pero ya un guisado. Ah, ok. Aunque haya tenido un poco de cambios, o No, sigue igual. igual. Wandari, por ejemplo, nos puso pozole. ¿Qué otro, Wandari? El michiote. Michiote. Yo digo el pozol. ¿Cuál? El pozol. Ok. Aranza. ¿El pulque? ¿Cuál es tu pregunta, Aranza? No, dije pulque. Ok. Gracias. Y bueno, esos son ejemplos de los alimentos que actualmente se consumen. Y bueno, en la etapa prehispánica vemos que incluso la parte del maíz era muy importante, ya que se veía como una deidad. Y esto lo marca incluso en el libro del Popol Vuh, ¿ok? Y pues de hecho rendían culto a este tipo de cultivos. Y pues ya veíamos con Aranza el ejemplo, por ejemplo,
de que actualmente pues se siguen llevando a cabo estos bailes como el de las sembradoras, que pues Aranza nos cuenta que donde ella vive aún se llevan a cabo, y pues bueno, es un tipo ritual en donde pues se festeja la parte del cultivo del maíz. Y bueno, los antiguos mexicanos consideraron sagrados tanto al maíz como al fuego, porque, pues bueno, el maíz era uno de los alimentos principales y ya les decía, este incluso pues está marcado en el Popol Vuh. Y el fuego pues era importante para cocinar y transformar todo este tipo de alimentos. Pero no nada más el maíz tenía una importancia, sino también había muchas plantas que hoy en día pues igual las seguimos consumiendo, como son los quelites. Tenemos una variedad de quelites que actualmente pues nosotros consumimos, son parte de nuestra dieta y pues los incluimos en varios de nuestros guisados, ¿no? Que consumimos día a día, ya que desde esa época prehispánica, pues bueno, estas plantas han proporcionado alimento y pues bueno, también otros elementos que servían como utensilios o que de diferentes maneras se relacionaban con la preparación de la comida. Incluso vemos que pues en algunas comunidades todavía se utilizan como este tipo de jícaras, ¿ok? Que viene de, es una cucurbitácea que le hacen un agujero y sirve para tomar agua, ¿ok? Como un tipo ánforas. Y pues incluso también esta parte del zacate que hace tiempo se puso así como muy de moda en redes sociales, ¿ok? Que es el zacate común y corriente, que lo estaba comercializando Zara Home en precios exorbitantes, ¿no? Y que pues pasan por las calles todavía algunas personas vendiéndolos. Y pues bueno, además también se consumían y se siguen consumiendo hoy en día pues insectos, que forman parte de nuestra alimentación. Y pues estos se consumen ya que tienen un alto valor nutritivo. Ay, permítanme. Tienen un alto valor nutritivo y además que son un recurso renovable. Y pues bueno, han sido guisados de diferentes maneras y se caracterizaban porque además aportaban a los platillos un exquisito sabor. Ejemplos de ellos pues tenemos los escamoles, chilaquiles, los grillos, por ejemplo, ¿no? También se mezclaron, o los chapulines, también se mezclaron con diversas clases de chiles frescos y secos para unirse a ingredientes como la calabaza, el frijol o la papa. Para endulzar se utilizaba miel de abejas y jarabe de aguamiel, y hoy en día pues también forman parte de nuestra dieta. Sin embargo, pues ya la miel de abeja también ha sido pues tristemente como reemplazada por estos elementos sucedáneos que a veces nos venden como miel, y no es más que un jarabe de azúcar con sabor a miel que la podemos encontrar en precios muy económicos, incluso en la Merced o en la Central de Abastos, que viene como embotellada aún en botellas así de vidrio, pero que si nosotros conocemos y sabemos distinguir bien entre una miel y un jarabe tipo miel, pues ahí nos vamos a dar cuenta. Desafortunadamente llegamos a encontrar muchos charlatanes, incluso afuera del mercado a veces, que nos venden este tipo de jarabes como si fuera una miel, por el alto costo que hoy en día pues tiene producirla. Y el jarabe de aguamiel pues lo seguimos consumiendo, ¿no? Ya sea como aguamiel o como pulque o curados. Y pues bueno, entre las bebidas que se preparaban desde la época prehispánica, pues estaba el agua de chía, y hay variadas recetas que se elaboraban con base en cacao y miel. Entonces, ya desde la época prehispánica tenemos indicios de que se preparaban bebidas, ¿ok? Netamente mexicanas con los ingredientes que había aquí, y pues además tenían como característica un dulzor. La bebida ritual era el pulque, que se obtenía por la fermentación de agua, miel y, bueno, con base en el maguey. México es uno de los países más dulceros del mundo y, pues bueno, esto data desde la época prehispánica, y veíamos que con Moctezuma, pues bueno, a él le encantaba comerse la nieve del Popocatépetl endulzada con miel.
Entonces, pues bueno, hay quienes dicen que él fue el creador de los raspados, ¿no? Incluso hoy en día pues seguimos consumiendo raspados y es muy común verlo a veces afuera de las primarias que nos siguen vendiendo estos raspados. La riqueza pues se manifiesta también en otros dulces, postres, confitería y productos que han sido elaborados a través del tiempo con base en azúcar. Es una de las características que distinguen nuestra gastronomía, convirtiendo en uno de los legados históricos más diversos y de gran arraigo cultural que poseemos. Todos estos postres y bebidas endulzadas, ¿ok? Posteriormente a la comida, pues bueno, surge la comida mestiza. Entonces, tenemos que existe una época prehispánica, ¿ok? Desde la época prehispánica, la gastronomía ha sido muy valorada. Y esta, pues igual, ¿no? Va trascendiendo, va evolucionando y, pues, productos que siguen siendo prehispánicos actualmente, en siglo XXI, los seguimos consumiendo y son parte del día a día, ¿ok? Pero fueron punto de partida para elaborar otros productos. Y bueno, después viene la cocina mestiza. Esta surge, pues, con el intercambio de dos mundos. Aquí, antes de ver esta parte de la comida mestiza para proseguir a la comida conventual, les voy a poner un video. ¿Ya en mi pantalla de YouTube, chicos? Sí, chef. Sí, chef. Vale. Si no lo escuchan, me dicen. Es un mito de su México, país China es ancestral, profundo, un lugar importante en el mundo. El maíz, el frijol, la cala, de una autenticidad particular y de la capacidad a estos productos alimentarios básicos se añaden ingredientes autóctonos como tomates, calabazas, aguacates, cacao, vainilla y un sinfín más. La cocina tradicional mexicana es un modelo cultural como la milpa y la chinampa y procedimientos culinarios antiguos como la nixtamalización, costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales y utensilios especiales como metates y morteros de piedra. El arte culinario mexicano es elaborado y está cargado de símbolos. Las tortillas y los tamales consumidos diariamente también forman parte de rituales y tradiciones. Los conocimientos y técnicas propios de la gastronomía mexicana son expresión de la identidad comunitaria y permiten fortalecer los vínculos sociales y consolidar el sentimiento de identidad a nivel nacional, regional y local. Todos estos elementos están presentes en las casas mexicanas, en las culturas campesina, criolla, mestiza y forman parte de la historia de nuestro país. Relatos en molcajete, ingredientes para una historia, la cocina mexicana. México, su riqueza natural. México forma parte del selecto grupo de naciones de todo el mundo poseedoras de la mayor cantidad de diversidad de animales y plantas, además de poseer litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico. La riqueza natural del país constituye un privilegio y un enorme potencial para su desarrollo, pero también representa una gran responsabilidad social. Por este motivo y con el afán de poner información al alcance de la gente, se estableció en 1992 la CONABIO, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ese mismo año, nuestro país firmó el Convenio de Diversidad Biológica, CBD, al margen de la Cumbre de la Tierra, llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil. La enorme biodiversidad que caracteriza a México le permite desarrollar una amplia cocina, con productos provenientes de la tierra y el mar. El estudio y conocimiento de esta biodiversidad es una herramienta fundamental para la conservación de nuestra gastronomía y el futuro de la alimentación en México. Básicamente es promover el conocimiento de esa diversidad biológica. Ya para ese tiempo era claro que México era uno de los países de megadiversidad, es decir, de los 4 o 5 más ricos en especies,
pero también en ecosistemas y también seguramente en la parte genética, que es la menos conocida de los niveles de estudio de la biodiversidad. Hemos avanzado enormemente. Conavio tiene la base de datos más grande sobre especies de cualquier país del mundo para su país. No hay ninguna que esté bajo un techo que sea de ese tamaño. Estamos hablando de más de 9,5 millones de especímenes que están georreferenciados, quiere decir que uno los puede encontrar precisamente en un mapa de la República. La cocina mexicana es una fusión de muchísimos elementos, voy a llamarles precoloniales, algunos desarrollados hace 8,000, 9,000 años con el maíz, la calabaza y algunas otras un poco más recientemente, y una fusión de elementos que se trajeron de fuera. En los últimos 10 años nos hemos metido mucho a entender toda esta flora que ha sido domesticada desde hace miles de años y que ha sido el producto de la interacción entre todos los grupos étnicos mexicanos y la diversidad biológica que tenían. Y México es no solamente tiene muchas especies silvestres, sino es uno de los centros mundiales de domesticación de plantas. Me gustaría decir que es un tema absolutamente central para este país y que deberíamos estar discutiendo con mucho más intensidad, con mucha más vehemencia y con la participación de gente de muchas áreas, no nada más ingenieros agrónomos o biólogos, sino gente del área de antropólogos y historiadores y economistas, etc. Porque realmente va a ser crucial cómo vamos a alimentar a la población de México, pero cómo la vamos a alimentar de dos maneras, uno sustentablemente y la otra es soberanamente. Eso no quiere decir que produzcamos absolutamente todo lo que necesitamos, no. Quiere decir que tengamos control y que tengamos capacidad de regir, de rectoría de las cosas que son las fundamentales para la alimentación del país, es decir, los granos básicos, los elementos más importantes de alimentación de México. La riqueza natural de México se basa en su biodiversidad, en recursos como la vegetación, la fauna, las cuencas de agua, el relieve y el clima. La milpa es el cultivo por rotación del maíz y otras plantas, con roza y quema del terreno, y representa un sistema alimentario de gran importancia, pues no solo es rica en biodiversidad, es la base de la alimentación tradicional y de la cultura de los mexicanos. La milpa es un policultivo donde se ha aprendido a cultivar la famosa triada mesoamericana, que es el maíz, el frijol y la calabaza. El cultivo de la milpa es el cultivo tradicional de Mesoamérica, no solo de México, también de Centroamérica. Y gracias a este tipo de cultivo, grandes culturas florecieron como las mayas, los zapotecas, los aztecas. La milpa tradicional con las semillas nativas de México, que la gente les llama criollas, pero son semillas nativas, pues no es, digamos, muy productiva en cantidad de maíz, pero es muy productiva en otras cosas, porque tú estás sembrando varias cosas, varias plantas ahí, estás cosechando plantas espontáneas como quelites, estás cosechando frutos, estás cosechando pulque, estás cosechando nopales. El milpa es como un laboratorio experimento a lo largo de más de 10,000 años, donde podemos aprovechar en cada zona las especies silvestres y adaptarlos para necesidades del humano. Tenemos que conservar la milpa como el proceso, la máquina generando esta diversidad, tanto en términos de las plantas, animales, como la cultura. La comida tradicional mexicana está basada en los ingredientes de la milpa. Los productos que México dio al mundo. Al llegar a tierras mexicanas, los españoles traían consigo sus alimentos, ganado, caña de azúcar y distintas semillas y cereales. Pero al probar nuestros alimentos, su paladar se acostumbra al sabor de las tortillas. Cambian el garbanzo por el frijol y adoptan el chile como saborizante. El maíz hizo al hombre mesoamericano. El desarrollo de los pueblos mexicas, mayas, zapotecas, mixtecas y purépechas se fundamenta en el cultivo y aprovechamiento de este grano. En sus crónicas, cantares y leyendas, el maíz es motivo, deidad, materia prima que constituye a los primeros humanos, razón del calendario agrícola y festivo. La cultura náhuatl lo nombró Tlaoyi, nuestro sustento.
El maíz es para la alimentación de las familias mexicanas lo que el trigo para las familias europeas. Es el alimento que nos define y gracias a él podemos contar con un amplio legado culinario. Tenemos que recordar que México está considerado como uno de los países de más biodiversidad en el mundo. Ahora, registrados con seriedad y sapiencia son 50, pero no se están seguros, estamos hablando de razas, por lo tanto hay varios cientos de ellos, pero también investigadores muy serios nos han dicho que se sabe del conocimiento de muchas otras tantas razas de maíz que no están todavía incluidas en esta lista registrada. Por una cuestión de producción de la tortilla, que es el eje central también de la cocina mexicana, se prefieren los maíces que son los más grandes, los alargados, los de grano grande, y esto que se conoce generalmente como maíz blanco. Sin embargo, esto cambia dependiendo de la región del país donde nos encontremos. Y así aparecen los maravillosos colores, ¿no? El azul, que lo denominamos azul, pero que en realidad hay muchos tonos de azul, porque van desde el gris, el azul. Creo que va a haber un anuncio, permítanos. Oh, está cargando. El azul marino, e incluso yo he tenido en mis manos maíces que producen tortillas color verde oscuro. Otra anécdota corta es cuando yo visité Perú, quedé asombrado de ver las hermosísimas mazorcas de maíz y los colores y etcétera. Entonces yo pensé, bueno, aquí va a haber una comida increíble, y resulta que solamente se lo comen hervido o tostado, porque no desarrollaron la ciencia de la nixtamalización, y al no poderse nixtamalizar no se pudo hacer masa, y al no haber masa pues no hay tortilla, y al no haber tortillas no hay tlacoyos, no hay sopes, no hay enchiladas, no hay tacos, no hay nada. Imagínate tú qué tan importante será que México es uno de los poquitísimos países que está inscrito en la UNESCO como un patrimonio intangible de la humanidad. En sus diferentes variedades, el chile se encuentra a lo largo y ancho del país. El más picoso de todos se considera el habanero, muy característico de la península de Yucatán, que cuenta con denominación de origen. El chile es un producto del campo que representa claramente a México, y existen quienes aseguran que el pimiento dulce y la paprika europeas son resultado de la gran diversidad de chiles que navegan desde el nuevo continente hacia los campos europeos. México es el centro de diversificación y domesticación de esta especie. Existen más de 40 variedades de chile que se comen frescos o deshidratados. Las variedades más cultivadas son el chile jalapeño, serrano, pimiento morrón, poblano, chilaca, Anaheim, mirasol, soledad de árbol y piquín. Los chiles más cultivados que se consumen secos son el ancho, guajillo, mirasol, colorado, pasilla de árbol, puya y costeño. Domesticar esta planta fue de gran utilidad para la cocina mexicana. Un alimento emblemático de México. Ahora se consume en todo el mundo. Es en México donde se le consumía, donde se establecieron las pautas para su consumo. Hay cosas que distinguen a México y en cuanto a alimentación, pues uno de ellos es el chile. Los ingredientes básicos de la comida mexicana pues son el maíz, el frijol, la calabaza, el tomate y el chile. Pero puedes tener platillos sin maíz, o platillos sin calabaza, o sin frijol, pero sin chile no hay. Se le empezó a utilizar porque ayudaba a conservar los alimentos, o sea, sí ayuda a conservar los alimentos, retrasa los procesos de descomposición, sobre todo de la carne, y porque cuando el alimento está un poco ya en proceso de descomposición, ya sabes que lo primero, el aviso es el olor, ¿no? Claro. Y el chile ayudaba a enmascarar ese olor y ese sabor un tanto desagradable, ¿no? Hay una sustancia que es característica del chile, y esa sustancia ayuda a liberar los jugos gástricos, o sea, a digerir los alimentos que estamos consumiendo. Esta tierra, en la medida que es el origen de esos productos, los produce en mejor sabor, en mejor abundancia, con mejores colores, todo, que en otros lados, ¿no? Hay que decir que cuando decimos que el chile es originario de México, nos referimos a que el chile domesticado.
El chile en estado silvestre viene del Amazonas. Para los mexicas, la época prehispánica, el chile también tenía propiedades medicinales, lo usaban para desinflamar las encías, por ejemplo, para curar infecciones, para cauterizar heridas. O sea, no es solo un alimento, sino también un elemento terapéutico. Inserto en una cosmogonía particular, el cacao es uno de los regalos de México para el mundo. Entre los aztecas, su consumo estaba reservado únicamente a los nobles y destacados guerreros. La mayoría de la población solo podía beberlo en ciertas ceremonias, y si lo consumían sin permiso, podía costarles la vida. La forma en que los prehispánicos consumían el chocolate era en una bebida espumosa a base de cacao molido, mezclado con harina de maíz, y en distintos casos saborizado con chiles, flores, vainilla y miel. Durante la colonia, en algunos conventos, se adicionó leche y azúcar al chocolate, dando origen a la forma en que se conoce actualmente. Las propiedades del cacao, la energía que aporta, las endorfinas que libera y su sabor hicieron que el chocolate cruzara las fronteras para enamorar al mundo. La primera vez que encuentran el cacao es en el cuarto viaje de Cristóbal Colón. Se encuentran con una barca maya que era de comerciantes y ellos son los que llevaban semillas de cacao. Entonces es la primera vez que realmente tienen un contacto con las almendras. Posteriormente, con la expedición de Hernán Cortés, pues ya van entrando en esta relación, van conociendo las plantas, van conociendo las almendras y van empezando a conocer las bebidas, que al principio parece ser que no les gustó el chocolate. Ya cuando llegan a Tenochtitlan, pues se dan cuenta que es un producto muy importante, porque en el mercado ven que es la forma de cambio, que es la moneda que está en uso, y también cuando llegan al Palacio de Moctezuma ven la cantidad de bebidas de cacao que se le están ofreciendo al Tlatoani. Entonces se dan cuenta de que es algo muy, muy importante. Muy pronto ya se da una generalización del chocolate. En 1570 sabemos que en las obras del protomédico Hernández ya se menciona la palabra chocolate y molinillo. Y se refería a la pasta de cacao con azúcar y canela y a la forma de beberlo, que para los españoles era caliente, con agua, y se llama chocolate al agua hervida con la pasta de chocolate. El chocolate es importante desde la época preclásica porque encontramos ya vasijas que tienen la huella química de teobromina y posteriormente, bueno, por ejemplo, en el clásico también encontramos ya vasos y tiestos que tienen esta huella de uso de cacao en una diversidad muy grande de bebidas, también como pinole. Después, con el virreinato, se vuelve una bebida fundamental que acompaña a todas las clases sociales, ya fuera como chocolate con agua, como champurrado o como atole. En un principio se le consumía como una medicina, era así como un tónico. Y poco a poco fue ganando adeptos y en España tuvo el mismo efecto que en la Nueva España, la gente se volvió chocoadicta. Entre los pueblos prehispánicos, la vainilla se utilizaba como condimento y para enriquecer la bebida de cacao destinada a nobles y guerreros. Se conocía con el nombre de xanab, que quiere decir flor. La producción se concentraba entre los totonacas, en el actual estado de Veracruz, de donde es endémica de la región de Papantla. Hasta mediados del siglo XIX, México era el único productor de vainilla en el mundo, cuando la polinización se realizaba de manera natural por un tipo de abeja local sin aguijón. Esta orquídea fue llevada a Europa y una vez descubierta la polinización manual, las plantaciones de vainilla se extendieron hacia el Océano Índico, donde hoy se concentra casi el total de la producción mundial, de la cual México representa el 1%. La vainilla es una orquídea tan bella como caprichosa. Las flores abren al azar por un día. Esto exige un minucioso trabajo en el campo para polinizar. La cosecha se realiza en verde, cuando aún no ha desarrollado su perfume y sabor, que se revelan durante el proceso del beneficiado, que a través de calor, fermentación y secado aporta color, aroma y la formación de cristales al interior de la vaina. El consumo de este cultivo en su forma natural se ha visto disminuido por el uso de saborizantes artificiales, lo cual ha generado una crisis mundial de estas plantaciones.
Cualquiera que haya probado la vainilla natural sabe que su sabor es inigualable. La vainilla crece en donde la altitud, sí, es arriba de los 400 metros sobre el nivel del mar, pero no más alto. Eso quiere decir que la franja de crecimiento es reducida. Después tiene que tener una temperatura media anual entre 20 y 22 grados y que nunca baje de 7 a 9 grados la temperatura nocturna. Es decir, sí necesita cierto tipo de clima y después cierto tipo de suelo. Por ejemplo, que nunca los suelos estén abnegados, entonces que los suelos sean sueltos. Eso es muy importante para el crecimiento. La planta fue llevada a España, donde como no había el polinizador, que ya decíamos que era de una pequeña abeja, que no existía, nunca creció la vainilla. Después de allí, los franceses en ese momento tenían varias regiones de Francia e islas. Una de ellas es la isla Borbón, que hoy en día ya no tiene ese nombre. La capital de Borbón era Saint-Denis y allí había, todavía existía la esclavitud negra. Hasta 1848 la esclavitud se deshace y entonces en una de las haciendas uno de los esclavos que tenía pasión por las flores empezó a mirar unas orquídeas que les acababan de hacer llegar y entonces él vio que había unas flores que nosotros hoy en día biológicamente llamamos de sexo masculino y las de sexo femenino. Entonces veía que no se producían vainas. Entonces a él se le ocurrió juntar la parte masculina con la parte femenina. Y entonces, bueno, así nació la fecundación manual. Hoy en día esta parte de la colección y la siembra de la vainilla la siguen llevando a cabo las mujeres totonacas. A veces no somos conscientes de las grandes culturas prehispánicas que dieron al mundo, ¿no? Bueno, pues uno de los elementos vegetales que dio al mundo fue precisamente la vainilla. Tenemos que hacer un reconocimiento a las culturas prehispánicas de México. El garbanzo, el chícharo, la lenteja y las habas son adoptados en los recetarios de México, pero ninguna de ellas supera el uso del frijol, que ya sea cocido directo de la olla, refrito, machacado o guisado de diferentes formas, su preferencia se mantiene en el centro de nuestra gastronomía. Existen más de 70 variedades de frijol que han sido agrupados de acuerdo con su color en negros, amarillos, blancos.